Atención, fanáticos de la velocidad. Lo que van a leer a continuación sacudirá los cimientos de la Fórmula 1 y dejará a más de uno con la boca abierta. Prepárense para conocer la verdad detrás del fenómeno que llegó a Imola para cambiarlo absolutamente todo. Un secreto a voces que finalmente sale a la luz y que promete incendiar las redes sociales. Bienvenidos, una vez más, a su canal de confianza, donde la pasión por el automovilismo se encuentra con la información más precisa y explosiva. Hoy, nos adentramos en el corazón del equipo Alpine, en los tensos días previos al Gran Premio de Emilia-Romagna en el legendario circuito de Imola, para desvelar cómo la llegada de un joven piloto argentino desató una revolución silenciosa pero contundente, alterando el statu quo y marcando el inicio de lo que muchos ya vaticinan como una nueva era en la máxima categoría del automovilismo mundial. El protagonista de esta historia, cuyo nombre ya resuena con fuerza en los paddocks y en los corazones de los aficionados, es Franco Colapinto. Con tan solo insertar su edad actual, 21 años, este piloto oriundo de insertar su lugar de nacimiento exacto, Pilar, Buenos Aires, Argentina, aterrizó en Imola no como un simple debutante, sino como un torbellino de talento y determinación dispuesto a dejar su marca desde el primer instante. Su llegada, aunque discreta en cuanto a parafernalia mediática, no pasó desapercibida para los conocedores del mundo del motor. Mecánicos de otros equipos, curtidos en 1000 batallas y con un ojo clínico para detectar el potencial, lo saludaron con un respeto que trascendía la cortesía habitual hacia un recién llegado. En sus miradas se percibía la intuición de que algo importante estaba a punto de desencadenarse. Desde el mismo domingo en que el rugido de los motores aún no despertaba en el circuito, mientras otros pilotos se instalaban en sus hoteles y se preparaban para la vorágine del fin de semana, Colapinto ya estaba inmerso en su propia rutina de preparación. Su primera parada no fue el motorhome de hospitalidad ni una sala de prensa repleta de micrófonos ávidos de sus primeras declaraciones como piloto oficial de Alpine. No. Su destino inicial fue el epicentro de la acción, el box del equipo. Allí, con una humildad que contrastaba con la intensidad de su mirada, saludó a cada miembro del equipo, presentándose a aquellos con los que aún no había tenido contacto directo. Su siguiente movimiento fue una clara declaración de intenciones. Solicitó de inmediato acceso a los datos de la pista. A pesar de conocer el mítico trazado italiano por sus participaciones en categorías inferiores, Colapinto no se conformó con la memoria. Quería comprender cómo se comportaría específicamente el monoplaza de Alpine en cada curva, en cada recta, en cada punto de frenada. Pidió tiempos de referencia, comparaciones de sectores, análisis detallados de la telemetría. Su ingeniero de pista, un veterano con años de experiencia trabajando con pilotos de renombre, no ocultó su sorpresa ante la profundidad de las preguntas y el nivel de comprensión que demostraba el joven argentino. No hablaba como un rookie, comentó posteriormente. Hablaba como si ya hubiera estado aquí antes, como si conociera cada secreto de este circuito y de este coche. Pero lo más sorprendente llegó cuando, mientras el sol del domingo aún no calentaba el asfalto de Imola, Franco Colapinto ya estaba subido al simulador portátil del equipo. No buscaba marcar tiempos estratosféricos ni impresionar con vueltas espectaculares. Su objetivo era mucho más metódico y profundo: estudiar, pulir cada detalle, detectar las imperfecciones más sutiles del trazado. Se concentró especialmente en la entrada a la temida curva de Tamburello, calculando mentalmente el efecto del viento cruzado en la delicada frenada previa a la veloz curva de Villeneuve y la posterior entrada a la variante alta. Su atención al detalle era casi obsesiva. Aún no había rodado ni un solo metro en la pista con el monoplaza de Alpine, pero ya estaba compitiendo contra las milésimas de segundo, contra las variables imponderables que pueden decidir una carrera. Y en la Fórmula 1, como bien saben los verdaderos fanáticos, son precisamente esos detalles aparentemente insignificantes los que a menudo marcan la diferencia entre la gloria y el olvido. Y mientras la noche del domingo envolvía el circuito en un manto de silencio estrellado, mientras el resto del equipo Alpine comenzaba a relajarse tras la intensa jornada de preparativos, Franco Colapinto solicitó una última revisión de datos. Quería analizar en detalle las diferencias de temperatura entre los distintos compuestos de neumáticos que se utilizarían durante las sesiones de entrenamientos libres. Su objetivo era anticiparse a cualquier eventualidad, reducir el margen de error a cero. Dormía poco, hablaba aún menos, pero su mente no cesaba de trabajar. Cada pensamiento, cada análisis, cada pregunta estaba enfocada en un único objetivo: estar completamente preparado para el viernes, como si ya fuera el día de la carrera. Al retirarse finalmente a su hotel, no se llevó consigo ninguno de los artículos de merchandising que Alpine había preparado con su nombre. Tampoco solicitó ningún tipo de atención especial. Solo llevaba consigo su inseparable tablet, una carpeta repleta de mapas de pista anotados a mano y un objetivo grabado a fuego en su mente. El verdadero trabajo, la batalla contra el cronómetro y contra los mejores pilotos del mundo, comenzaba al día siguiente. Y mientras el domingo se extinguía lentamente en las colinas de Imola,
El paddock dormía. Pero ya había un piloto que había comenzado a correr sin necesidad de encender el motor. Pero espera, que esto recién empieza. Si te está impactando la dedicación y el enfoque de Colapinto, no te quedes afuera de esta historia. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un detalle de su trayectoria en Imola y en el resto de la temporada. Y deja tu like si crees que este joven argentino tiene lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1. ¿Qué te parece su preparación? Contanos tu opinión. Nadie le había comunicado explícitamente que su puesto dentro de Alpine estuviera en peligro inminente. Nadie lo había desplazado formalmente de su rol como uno de los pilotos titulares del equipo. Sin embargo, la atmósfera que lo rodeaba había experimentado una transformación sutil pero innegable. El centro de atención, el foco de las discusiones técnicas, la prioridad en la asignación de recursos y la planificación estratégica, se habían desplazado gradualmente hacia la figura de Franco Colapinto. Cada reunión de equipo parecía orbitar en torno a las sensaciones del joven argentino al volante del monoplaza, a sus ideas sobre la configuración ideal para el desafiante trazado de Imola, a su metódico enfoque de trabajo que contrastaba con la familiaridad y la experiencia de Gasly. Y en la Fórmula 1, donde la competencia es feroz y cada detalle cuenta, este cambio en la dinámica interna de un equipo es mucho más que una simple señal. Es una declaración tácita de un nuevo orden que se está estableciendo. Mientras tanto, ajeno a las tensiones subterráneas y a las especulaciones que circulaban en el equipo, Franco Colapinto continuaba inmerso en su rigurosa rutina de preparación. En la mañana del martes, incluso antes de que la actividad técnica oficial comenzara en el box de Alpine, ya estaba cumpliendo con su programa de entrenamiento físico. Ejercicios específicos para fortalecer el cuello, estiramientos para mantener la flexibilidad muscular, simulaciones de reacción para agudizar sus reflejos. Nada fuera de lo común para un piloto de Fórmula 1, salvo un detalle crucial. Cada ejercicio, cada repetición, era ejecutado con una seriedad inquebrantable, con la concentración de un atleta que se prepara para disputar la final de un campeonato mundial. Parecía como si, en su mente, cada minuto de preparación fuera decisivo, como si todo su futuro en la máxima categoría del automovilismo dependiera de su desempeño en ese inminente fin de semana en Imola. Al regresar al box tras su sesión de entrenamiento, Colapinto fue recibido por una sesión técnica más intensa y cargada de información de lo previsto. Habían llegado nuevos datos del proveedor de neumáticos Pirelli, detallando las condiciones específicas de adherencia para los diferentes compuestos en el asfalto de Imola, así como posibles variaciones en la temperatura de la pista a lo largo del fin de semana. Franco analizó la información en silencio, absorbiendo cada detalle con su habitual concentración. Luego, solicitó al equipo simular una tanda larga de vueltas utilizando neumáticos blandos, con el objetivo de evaluar la degradación progresiva del agarre a medida que avanzaba la simulación. Quería comprender a fondo el comportamiento de los neumáticos en condiciones de carrera real, anticipar los puntos críticos de desgaste y desarrollar una estrategia de gestión eficaz. Observando la meticulosidad de Colapinto, uno de los técnicos del equipo, un veterano que había trabajado con múltiples pilotos de primer nivel a lo largo de la última década, no pudo evitar expresar su asombro en voz baja a un compañero. ¿Quién le enseña estas cosas a este chico? La profundidad de su comprensión técnica y su enfoque estratégico parecían trascender su relativa falta de experiencia en la Fórmula 1. Más allá de los aspectos puramente técnicos, el martes también sirvió como un termómetro para medir la creciente expectación mediática en torno al debut de Franco Colapinto como piloto oficial de Alpine. Aunque la comunicación oficial del equipo se mantuvo sobria y centrada en la preparación del Gran Premio, la prensa especializada ya había comenzado a disparar titulares llamativos y cargados de anticipación. El heredero silencioso de Reutemann, Colapinto, el Messi del asfalto, la nueva joya argentina que inquieta al paddock. Los títulos eran agresivos y superlativos, como suele ser habitual en el mundo del periodismo deportivo, pero esta vez parecían tener un sustento real. Detrás de las palabras grandilocuentes había un rendimiento prometedor en categorías inferiores, una dedicación innegable y un país entero pendiente del más mínimo detalle de su desembarco en la Fórmula 1. Al salir del Hospitality rumbo al hotel, Franco lo hizo sin guardaespaldas, sin cámaras de televisión siguiéndolo, sin el aparato mediático que a menudo rodea a los pilotos de Fórmula 1. Saludó con un leve gesto de cabeza a un par de periodistas que intentaban acercarse, cruzó un breve comentario técnico con un mecánico del equipo Williams que lo reconoció de sus épocas en la Fórmula 3, y continuó su camino con la misma discreción que había mantenido desde su llegada. Una joven fan italiana le gritó su nombre desde el vallado que rodeaba el circuito. Él se giró, le dedicó una sonrisa amable y levantó la mano en señal de saludo. Solo eso, ni más ni menos. Era consciente de que, en muy poco tiempo, cada uno de sus gestos sería escrutado con lupa, cada una de sus palabras sería interpretada y analizada hasta el último matiz. Pero por ahora, seguía siendo el mismo, el joven piloto argentino con un sueño y la determinación de alcanzarlo.
En la tranquilidad de su habitación de hotel, Colapinto dejó a un lado su inseparable tablet por primera vez en todo el día. Abrió una pequeña libreta de apuntes manuscritos que lo acompañaba desde sus inicios en categorías menores. Allí tenía referencias detalladas de cada curva del circuito de Imola, anotaciones sobre los puntos de frenada, los ángulos de giro ideales, las marchas a utilizar en cada sector. Pero esa noche, escribió algo nuevo, una sola palabra que parecía resumir su filosofía y su enfoque: constancia. No buscaba una vuelta mágica que lo catapultara a la gloria en su debut. Su objetivo era construir un fin de semana sólido, firme, sin errores, vuelta tras vuelta, sesión tras sesión. Sabía que el caos y la imprevisibilidad de la carrera llegarían por sí solos. Su trabajo era estar preparado para cuando eso ocurriera. Mientras tanto, en Argentina, su nombre ya era tendencia en las redes sociales. Clips de sus actuaciones en categorías inferiores, fotos filtradas de su llegada a Imola, teorías sobre la estrategia de Alpine para su debut e incluso canciones improvisadas por sus fanáticos inundaban las plataformas digitales. En programas deportivos, periodistas que jamás habían dedicado tiempo a analizar la Fórmula 1 intentaban pronunciar con propiedad nombres de curvas como Variante Alta o Ribasa. Las señales eran inequívocas. Un país entero estaba listo para seguir cada uno de sus movimientos en Imola. Lo que Franco quizás aún no dimensionaba por completo, o tal vez sí, pero elegía no prestarle atención para mantener su concentración, era que su figura ya estaba trascendiendo lo puramente deportivo, comenzando a adquirir una dimensión cultural en su tierra natal.